Queremos entender un poquito mejor este fenómeno de dispersión que se observa para una portadora pura en el aire en el momento en que un móvil acelera y comienza a recibir esa portadora con una cierta velocidad, que visto en términos de un corte transversal es una dispersión que tiene una forma bien específica, una forma de bañadera entre dos frecuencias en torno a la frecuencia portadora. Y lo que queremos buscar es no solo entender este fenómeno, sino que también modelarlo, encontrar un modelo para esta dispersión, para esta densidad espectral que toma esta portadora bajo movimiento. Y como vamos a ver, se trata de un efecto Doppler y por eso es que lo que queremos conversar ahora es de la dispersión Doppler debida a movilidad. Entonces, vamos a comenzar con nuestro modelo de canal. Vuelvo atrás, donde habíamos establecido nuestro modelo de canal de la señal desvanecida. Lo voy a copiar tal cual. La primera ecuación. Y la voy a pegar acá. Consideremos entonces nuestro modelo de señal recibida bajo desvanecimiento. Y voy a pegar ahora entonces la expresión esta de acá. Y lo que vamos a hacer es, en primera instancia, voy a poner aquí el ruido térmico en color gris. El ruido térmico no es un aspecto de interés en este caso, así que lo vamos a estar despreciando. Y también voy a poner en color gris a la pérdida por distancia y el desvanecimiento de sombra, a lambda p, porque esto seguimos, ¿no es cierto?, dentro del contexto de un área local. Esto es simplemente una constante y esta constante, como hemos visto, de hecho puede ser considerada absorbida por ruido térmico, pensando que simplemente la razón entre la potencia de esta señal y aquel ruido térmico ahora incorpora implícitamente a este lambda p. Entonces lo que queremos estudiar ahora es este coeficiente h-check bajo movilidad, cuando este h-check comienza a ser variable en el tiempo. Entonces ahora queremos estudiar la variación temporal y espacial, y de hecho vamos a ver de qué están conectadas, de h-check cuando el mundo deja de ser estático. Es decir, estamos hablando de una condición de movilidad. Cuando el mundo deja de ser estático, entonces en nuestro modelo de propagación multitrayectoria, la forma en que se combinan las múltiples trayectorias en el receptor
deja de ser estática igual permanentemente y por lo tanto produciendo un h-check dado constante, sino que las trayectorias comienzan a cambiar y por lo tanto la suma constructiva y destructiva de ondas que se produce en el receptor también comienza a cambiar. Seguimos estando, en todo caso, bajo el paradigma del caso 1, donde la dispersión del canal es mucho menor que la duración de un tiempo de símbolo, pero ya no es el caso A, donde los hn y los ángulos zn de las trayectorias permanecen constantes, sino que debido a movilidad estos hn y estos ángulos de cada una de las trayectorias zn están cambiando. Así que estamos entrando en una consideración del caso 1b. Entonces aquí anotemos, estamos comenzando a hablar del caso 1b. Ahora, vamos a hacer un supuesto que se transmite una portadora pura de potencia 1. Entonces esto simplifica nuestro modelo a que esta señal S tilde es una envolvente compleja de una portadora pura de potencia 1, por lo tanto S tilde es igual a 1. Y con eso nuestro modelo de señal, esto acá implica que S tilde es igual a 1, y por lo tanto el modelo de señal recibida es trivialmente H check. Y ahora lo que estamos planteando es que este h-check varía en el tiempo, así que podemos tal vez agregar en forma explícita que es un h-check de t. Y lo que queremos entonces es estudiar esta señal recibida, esta portadora pura. Y para eso, supongamos que tenemos un transmisor en alguna parte. Este transmisor pone en el aire a esta portadora pura. La señal se propaga a través de un ambiente sin línea de vista, propagación NLOS, ambiente rico en scattering, y en alguna parte hay un receptor que está montado sobre un móvil. Entonces tenemos acá, vamos a establecer un sistema de ejes coordenados como referencia, y vamos a pensar de que tenemos un vehículo, es un vehículo de color rojo, que tiene en su centro la antena receptora. Tiene ruedas, estamos viendo el vehículo desde arriba. Y este vehículo se mueve con una velocidad v hacia la derecha. Y debido a que estamos en un ambiente de propagación rico en scattering, es que podemos decir de que a este receptor llegan rebotes desde todos lados. Y podemos de alguna forma plantear de que esta señal naranja llega al receptor desde múltiples direcciones.
y converge, entonces desde todas estas direcciones, converge sobre el móvil, sobre la antena receptora. Ahora, lo que es interesante es que hay una combinación entre la dirección desde la cual llega una cierta trayectoria y la velocidad del móvil, tal que se produce un efecto Doppler. Entonces, la portadora recibida o la portadora observada por el móvil, por el receptor sobre el móvil, sufre un corrimiento Doppler en función de la dirección desde la que llega cada trayectoria con respecto a la velocidad del móvil. Y este corrimiento Doppler, si es que definimos un ángulo, aquí tal vez en verde, este ángulo lo definimos como un ángulo de incidencia θ. Con respecto a ese ángulo, ese corrimiento Doppler, la frecuencia de corrimiento, la frecuencia observada en el ángulo θ es la frecuencia portadora más la velocidad dividido por la longitud de onda por el coseno del ángulo de incidencia. Esto es el efecto Doppler. Efecto Doppler. Y este cociente v partido por lambda lo vamos a definir como f sub d. El corrimiento Doppler máximo. Sabemos que, por supuesto, el coseno va entre 0 y 1. Coseno va entre 0 y 1, así que en el caso más desfavorable, el corrimiento con respecto a la portadora es v partido por lambda, es este factor f sub c. Ahora, analicemos esto con un poquito más de detalle. Lo primero es que tenemos, volviendo aquí a la figura, debido a que hemos supuesto de que hay una propagación sin línea vista, la consecuencia es que hay trayectorias que llegan desde los 360 grados hacia el móvil. Entonces, según el ángulo de incidencia también está la frecuencia, resulta la frecuencia con la cual se observa la portadora. Entonces, debido a
la superposición de las múltiples trayectorias desde todos los ángulos entre 0 y 360 grados en el receptor, la potencia recibida queda dispersada en frecuencia. Entonces la potencia recibida de la portadora es observada dispersadamente o dispersada en frecuencia. El rango de dispersión es de frecuencias entre Fc menos F Doppler y Fc más F Doppler. ¿Por qué? Bueno, desde luego porque el coseno del ángulo va entre menos 1 y más 1 y por lo tanto tenemos Fc más y menos Fd en los casos extremos. Ahora, si es que este ángulo, observación, si el ángulo crece entre 0 y pi, vale decir, en nuestra figura estamos mirando desde aquí hasta acá. Entonces, lo que vamos a ver es que z crece, por lo tanto, el coseno crece desde coseno de 0, el coseno se mueve desde el coseno de 0 hasta el coseno de pi, por lo tanto, el coseno decrece desde más 1 a menos 1, y por lo tanto, la frecuencia observada decrece en el rango Fc menos Fd y Fc más Fd. Vale decir, cuando z es cerca de 0, tenemos esta frecuencia y va decreciendo hacia esta de acá. Y luego, cuando este ángulo sigue creciendo, pero esta vez entre pi y 2pi, entonces la frecuencia tiene desde un coseno de pi que vale menos 1 hasta un coseno de 2pi que vale más 1, así que la frecuencia vuelve a crecer en este mismo rango Fc menos Fd y Fc más Fd, donde para valores de pi es esta frecuencia y va creciendo hacia esta de acá, a la cual se llega con 2pi. Es decir que debido a esta propiedad del coseno, la señal, o la misma frecuencia más bien, se observa desde las direcciones z y menos z. Nuevamente en nuestra figura, este ángulo de incidencia y este ángulo de incidencia generan en el receptor una observación de potencia
en la misma frecuencia con respecto a la portadora, y así también este ángulo de incidencia y este ángulo de incidencia observan la misma frecuencia. Por acá son frecuencias positivas, por acá son frecuencias negativas con respecto a la portadora. Hagamos un breve ejemplo sobre esto. Supongamos que tenemos un móvil que tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora y supongamos que la frecuencia portadora es 1,8 GHz. Entonces, el corrimiento Doppler máximo es igual a la velocidad dividido por la longitud de onda, y esto es igual a 60 dividido por 3,6. Esto entonces resulta en metros por segundo, y todo eso dividido por 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, que es la velocidad de la luz, dividido por 1,8 por 10 elevado a 9 Hz, que es la frecuencia portadora, y si hacen el cálculo resulta que da exactamente 100 Hz. Entonces, la consecuencia de ello es que al tener una portadora en frecuencia de 1,8 GHz en el transmisor, en el receptor, esta portadora, voy a duplicar los ejes coordenados. En el receptor, esa portadora, en casos extremos, tiene componentes en Fc menos Fd y Fc más Fd. Fc está aquí al medio. Y hay frecuencias intermedias que también son observadas. Esa es la dispersión de esta portadora. Todavía no hemos justificado por qué esto tiene una forma de una bañadera, pero sí hemos justificado que, por qué, y esto es el efecto Doppler, esta portadora pura que se transmite en frecuencia Fc, por qué esta llega dispersa entre una frecuencia Fc menos Fd y una frecuencia Fc más Fd. En el caso concreto de nuestro ejemplo, esto aquí son 1,8 GHz más o menos 100 Hz. Así que realmente estamos hablando de una dispersión muy pequeña, o sea, con respecto a una portadora de 1,8 GHz, un corrimiento de 100 Hz es realmente muy pequeño, pero aún así tiene un efecto en comunicaciones inalámbricas muy relevante. Y lo que habíamos mencionado, por último, es que si hacemos algún corte en algún valor de frecuencia, aquí, por ejemplo, entonces esa frecuencia tiene una densidad espectral de potencia que se debe a contribuciones a potencia recibida en ángulos z y menos z. Y estoy hablando de una densidad de potencia porque tal como uno, si integra en frecuencia sobre este impulso, obtiene la potencia de la portadora, si uno integra en frecuencia sobre esto, entonces la potencia neta total tiene que ser, por supuesto, igual a la potencia transmitida, menos, por supuesto, las
pérdidas por distancia, etcétera, que en este momento estamos despreciando. Eso con respecto a el fenómeno físico que subyace al problema de la movilidad.